Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Luego de un amparo, el 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, así se llama, ordenó que se denuncie penalmente en la Fiscalía General a Arturo Herrera, al doctor Alcocer y al oficial mayor de Hacienda por, y citamos, desacato en el abasto de medicamentos oncológicos. Sobre la mesa hay 3 temas muy importantes: la oposición, el Poder Judicial y los amparos. Los 3 de siempre. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenido, bienvenida a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano que hemos titulado Vámonos en chinga con su servidor, con Toño Ruiz. Y como todos los días nos vamos a ir en friega marinera, pero antes de eso le ruego por favor que se suscriba a Sin Censura TV, que se suscriba a Sin Censura Media, que se suscriba a Sin Censura Presenta, que son nuestros 3 canales. Este programa es completamente en vivo, nos está usted viendo a las 3:06 de la tarde. Pero si nos está viendo a las 5 de la tarde es que está en la transmisión, ¿qué digo transmisión? En la retransmisión de mi canal personal con Toño Ruiz. También suscríbase ahí, que nada más son clics. Y por supuesto, regálenos ese pulgar arriba. A ver, compañeros, don David, doña Ceci, pongan sus pulgares arriba. Es darle en el like, en el me gusta, en el pulgar arriba. Clic en el like, disculpe usted. Y con eso nos apoya
infinitamente. Esto se lo vamos a apreciar infinitamente y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Acuérdese que también puede compartir esta transmisión y sobre todo que aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares, un signo de pesos o de dólares que usted puede utilizar para hacernos un donativo vía Superchat. Estos donativos no son a fuerzas. Y somos cuestionados aquí en Sin Censura una y otra vez por solicitarle a usted esto. Dicen, ay, pues qué, no que tan buenos periodistas y etcétera. Precisamente por eso, porque nosotros sí tenemos ética. Abiertamente le decimos que dependemos primero de las vistas en nuestros canales de YouTube. Y segundo, de su apoyo. Nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial, no como los medios tradicionales que se llevan millones y millones de pesos o dólares en publicidad oficial. Para nosotros puede ser muy legal el hecho de que existe esa publicidad oficial, pero como verdaderos periodistas consideramos que es antiético e inmoral que un medio de comunicación o que un periodista reciba lana del gobierno, lo que es peor. Hay muchos de estos que se sujetan a lo que dice el patrón. Su patrón, aquí todos somos amigos, somos familia aquí en Sin Censura, somos un proyecto de periodistas libres e independientes y detrás de nosotros no está más que Vicente Serrano, que está a nuestro nivel. Esa es la realidad de todos nosotros. Todos nosotros estamos buscando con esto llevarle a usted la verdad con justicia. Una y otra vez le aceptamos aquí que no tenemos la verdad absoluta, que le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, y le decimos, no nos crea ni a nosotros, se lo rogamos. Por eso es que le decimos que no existe en Sin Censura una línea, una tendencia, no existe que el señor Salinas Pliego determina que usted diga esto en este programa, el señor Vázquez Raña o Vázquez Aldir determina que usted hable de esto en este programa. Eso aquí en Sin Censura no existe y por eso es que le pedimos a usted que nos apoye, no dependemos de un gran corporativo. Ahí le está poniendo don David la flechita en pantalla, ahí la ve usted, esta flechita tan necesaria para nosotros, ese signo de pesos con el que puede ayudar tanto a Sin Censura como con Toño Ruiz. Ahí en ambos sitios nos puede apoyar y se lo vamos a apreciar infinitamente, pero le decimos, no es a fuerza, no es una absoluta necesidad, sí es, necesidad para nosotros, pero no es el boleto de entrada aquí en Sin Censura. Pase usted en esta combi, no cobramos, no tiene que pasarle nada al conductor. Allá atrás hay lugares, aquí junto a mí, o en esta combi, en esta micro, aquí junto a mí, o allá adelante, pásele que hay lugares y aquí no le cobramos un centavo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos en chinga, don David, vámonos en chinga. Mire lo que son las cosas. Luego de uno de esos amparos tan cuestionados, el 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa le ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa precisamente que se denuncie penalmente, nada más y nada menos, penalmente en la Fiscalía General al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer Varela, al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y a la oficial mayor de Hacienda Talía Lagunas por, y citamos, desacato en el abasto de medicamentos oncológicos. Por supuesto que ha sido una necesidad de primer orden y exigencia legítima el abasto de esos medicamentos. Los papás de los niños con cáncer, las personas con cáncer, por ejemplo, estas personas que padecen y que no tienen sus medicamentos, tienen toda la necesidad y toda la claridad de exigir cuentas claras, toda la legitimidad de hacerlo. Por supuesto que es legítimo. Y mire, es una necesidad de primer orden que ya ahora se obtiene con la mediación de Naciones Unidas. Por eso es que preguntamos aquí, ¿ya llega también la denuncia penal? Aquí tenemos que seguir poniendo sobre la mesa cómo es que esos grupos conservadores y empresarios estuvieron dispuestos a usar una tragedia humana para sacar raja política de acuerdo a sus intereses económicos. Es verdaderamente lamentable que hayan utilizado sus medios de comunicación, de esos que le hablábamos, que hayan utilizado su poder político para mover las cosas y hacerle creer al pueblo de México que son criminales los funcionarios que están buscando que esos medicamentos se adquieran sin corrupción. No es defensa al gobierno del presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, no me malentienda.
Vemos las cosas con claridad hoy en día. Por supuesto que se necesitan esos medicamentos. Por supuesto que hay niños que sufren. Por supuesto que ha habido fallecidos al respecto. Eso no lo negamos. Por supuesto que el clamor de los padres es ese y es verdaderamente legítimo que sus hijos tengan medicamentos. Sí, señoras y señores, esa sí es una realidad. Sin embargo, antes ya existía el desabasto. Eso no se nos puede olvidar. Lo hemos planteado aquí una y otra vez. Se aceptó desde el sexenio de Felipe Calderón, y aquí le planteábamos una nota de Colima, de la hemeroteca que sacamos desde ese tiempo, desde ese entonces, cómo es que el desabasto no solamente se daba en Colima, sino que se daba en todo el sector salud de la República Mexicana. Así de sencillo. Ha habido desabasto desde ese entonces y se creó un sistema en el que se le dieron concesiones, se le dieron las licitaciones a empresas, ni siquiera farmacéuticas, distribuidoras de fármacos, señoras y señores, que cobraban a sobreprecio esos medicamentos y de todos modos había desabasto. Lo peor de todo eran medicamentos de baja calidad. O lo peor de todo, es cómo es que se utilizaron adulterados, o que ya se nos olvidó lo que pasó con Javier Duarte. Todo esto lo niega el PAN, todo esto lo niega el PRI, el PRIANREDE en general, y lo utilizan de la forma más desafortunada para la tragedia. Hoy hasta ordenan denunciar penalmente al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, al doctor Alcocer. Pero bueno, obviamente aquí hay que poner sobre la mesa esos tres temas y entes absolutamente controvertidos y muy cuestionados: la oposición, el poder judicial y los amparos. Y vámonos en chinga. Hay otro tema muy controvertido, pero más bien histórico, que le queremos compartir aquí en Sin Censura. Es algo que tal vez no vaya usted a ver en ningún canal o estación, o escuchar en alguna estación, o leer en algún diario de los medios tradicionales. A lo mejor creo que salió en Canal 11 con el doctor John Ackerman, pero de ahí en fuera creo que se quedó ahí. La senadora Jesús Rodríguez volvió a hacer un performance fantástico. Fantástico lo digo con muchísima fuerza, que a mí me parece muy interesante. Un performance en el que desmiente el mito de la traición de Malintzin. Pide, de hecho, ella interpreta a Malintzin, pide que ni siquiera le llamen Malinche. Hay tanto que explicar y que ella lo explica perfectamente, pero además de todo, le da la vuelta para hablar también de los derechos de los animales. Está fantástico, lo hizo como si se tratara de una serie de Netflix, y bueno, se lo queremos presentar aquí en Sin Censura, porque creo que todo lo que plantea esta senadora es importante que lo reflexionemos. Usted decidirá. Creo que a lo mejor quedan muchísimos comentarios de más en esto, y de hecho lo estaremos platicando con la especialista, con la experta en difusión cultural Cristal Irigoyen en unos momentos más. Pero creo que es importante, porque usted y yo, si usted es mexicano y mexicana, o mexicana, usted creció con esa idea, la idea errónea de la Malinche, de una mujer que nos traicionó a los mexicanos, cuando eso no puede ser, porque ni siquiera existíamos como país. Y cuando pues es una persona que padeció, que se enfrentó a la esclavitud, que se enfrentó a la violación, que fue mancillada, y que debido a su gran capacidad diplomática, si usted lo quiere ver así, o intelectual para conocer varias lenguas, fue parte fundamental de nuestra historia, y se le ha vilificado, satanizado a lo largo de la historia, tal vez simple y sencillamente por ser mujer, imagínese usted, de la forma más sexista y machista. Pero no lo explico yo también, creo que lo explica de una manera muy puntual la senadora Jesús Rodríguez. Vamos a ver esto, no se va a arrepentir, reflexionemos, abra su mente a lo que va a ver ahora, porque tampoco no es algo que usted haya visto en cualquier otro lado. Adelante, doña Ceci. Siendo yo niña me regalaron, me esclavizaron, después me violaron y al final me endiosaron. Y luego, como no aguantaron que fuera una mujer de poder, los misóginos del siglo XIX y XX me acusaron de traidora y me echaron toditita la culpa de la conquista. Y ellos, tan a gusto, ¿no?
Pero ahora que todos son feministas me van a oír. Soy Malixin, Malinali, Marina, mal conocida como la Malinche. Y ahora que se cumplen 500 años de lamentada conquista, eso sí se los digo, ha llegado la hora de acabar con la discriminación en todas sus formas, empezando por el racismo, el clasismo, el sexismo, el machismo y el especismo. Y he venido a cronicarles la verdadera historia de la inminente destrucción de la civilización occidental. Porque nomás andan infodemiando a la gente. No, el otro día viene un escuincle y me dice, ¿tú les dijiste? Yo no, le digo, yo no dije nada. Pues dicen que anduviste diciendo. Dice, ay, sí, le digo. ¿Y quién te dijo? Le digo, que venga y que me lo diga, le digo. ¿Y últimamente qué? Yo soy tenepa, la lengua, o sea, la que dice. Así que ni me vengas a decir. Dicho lo cual, ahora sí voy a decirles lo que nadie dice. Resultase de que ahí andábamos asomados al Black Mirror de Tezcatlipoca y madre, que se nos aparecen unos machos barbados montados en unos caballos bien fregados. Y yo nomás pensaba, pobres animales, ¿no? Qué horrible debe ser traer encima a un hombre blanco, ignorante, colonialista, androcéntrico, cis, heteronormado, mocho y para colmo carnívoro el canijo. Bueno, el caso es que dice, queremos saber dónde está el oro. Y le digo, ¿qué dijo? Que si sabes algo de una guacamaya, dice. Como yo era la única que entendía náhuatl, me dice el otro, ¿qué dijo? Y le digo, pues dice que es Alcohuatl y que ya regresó. Pues yo lo dije así nomás por decir, total, nadie entendía nada. Y que se pone pálido y me dice, no, pues vámonos a Tenochtitlan. Y pues fue así que nos fuimos hasta Yacatl. En aquel entonces los mexicas asolaban a los pueblos con su triple alianza. Hagan de cuenta algo así como la del PAN, PRI, PRD, pero no tan chafa. Cobraban derecho de piso, violaban a las hijas, las desollaban o les sacaban el corazón. ¿Para qué les digo? Ya estábamos hasta el copetl. Por eso todos los pueblos se aliaron contra ellos. ¿A poco creen que un puñito de güeros apestosos podían ganar la primera gran guerra colonial? Pues, ¿cuándo? No, hombre, pero para no hacerles el cuento largo, porque ya me tienen hasta el cogotl con sus narrativas y sus heteronormatividades despistemológicas, llegamos a la gran Tenochtitlan. Y lo primero que hicieron fue agarrar al tlatoani y tratarlo como si fuera un pollo bachoco. Con decirles que a Cuauhtémoc hasta le rostizaron los pies y le decían, dinos, ¿dónde está el tesoro? Pues no les digo, les dijo. Y no les dijo. Y allí fue donde la cosa se puso peor. Porque como no pudieron encontrar el oro aquel que andaban buscando, hicieron unas matacingas que Chalchutlicue nos ampare. Y luego, dizque para festejar la caída de Tenochtitlán, mataron a los cerditos que traían desde el otro lado del charco, con decirles que fue el primer día que se comieron tacos de carnitas. Y eso no lo digo yo, lo dicen los arqueólogos. Pero nomás por decirlo yo, ahora me dicen Lady Carnitas. Pues a mucho orgullo, fíjate, y díganme lo que quieran, total. Yo se los voy a seguir diciendo. Pero ahora que todos son epidemiólogos, me van a oír. En nuestros días, y eso sí se los digo, el matadero de animales se ha vuelto infame. Y lo peor es que los torturan desde chiquitos y luego se los comen, como si nada. Y claro, les agarran unas pandemias zoonóticas que Coyolxauhqui guarde la hora. Pero hay algo muy sospechoso en todo esto. Porque del origen de la pandemia nadie dice nada. Nomás dicen que si el murciélago, que si el pangolín, que si las vacunas.
Y allá andan con el cubrebocas para arriba y para abajo, pero siguen sin fijarse lo que se meten en el buche. Ahí es donde yo digo, ¿por qué nadie lo dice? Y no solo no lo dicen, sino que no quieren que nadie lo diga. Porque nomás sale una a decirles que no coman animales y hagan de cuenta que quién sabe qué les dijiste. Se ponen hechos unas fieras y te dicen, ya, ni me digas. Por la mera verdad es tanta la necedad que ya ni sé para qué se los digo. Total, lo que quería decir, ya lo dije. Dicho lo cual, no tengo nada más que decir. Pero eso sí les digo, urge la vegangelización de América. Y del mundo entero, porque cuando nos desbarranquemos en la crisis climática y nos extingamos por el calentamiento global, lo único que no les voy a decir es, se los dije. Un performance magnífico, muy interesante. Y con esto le doy la bienvenida, síguele, no le voy a cortar, don David. Le doy la bienvenida a mi querida amiga, la especialista en difusión cultural, Cristal Irigoyen. Cristal, ¿cómo te va? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya estoy? Muy bien, pues aquí muy interesados en este performance que hace la senadora Jesús Rodríguez. Hay que decir, hay que ser muy claros que Jesús Rodríguez es la senadora suplente de Olga Sánchez Cordero. Cuando Olga Sánchez Cordero toma la Secretaría de Gobernación, queda Jesús Rodríguez, quien ha sido pues una artista artista histriónica del teatro, de muchos años. Del método, incluso puedo decir, ¿no? Ella es del método, como le llaman precisamente en este tipo de artes histriónicas. Y pues es importantísimo que nos pueda hacer este tipo de planteamientos. Algo que uno no se espera, mi querida Cristal, de un senador o una senadora, de un diputado o una diputada, tener este tipo de representaciones tan artísticas. Y por eso lo quería platicar contigo. Pues sí, bueno, se corta un poquito, pero bueno, a mí me parece pues muy creativo y muy atinada su manera de expresar con este performance y pues utilizar estos recursos audiovisuales que actualmente pues es parte de nuestra comunicación, ¿no? Y bien por la senadora que haya tomado este valor y también demostrar que a través pues de la tecnología y también es una forma de actualizarse, ¿no? De llegar a los jóvenes, a los medios y ver que pues de ignorante no tiene nada, ¿no? Pese a lo que se le tache y se le diga y se le ataque. Ahora sí que hasta la madre Tul, está ella Tul, ¿no? Así como también parodia, ¿no? Me pareció genial su discurso y también como pues lo que piensa, ¿no? Respecto al veganismo y de esta falta de responsabilidad que tenemos también como sociedad de no cuidar lo que la vida en sí, ¿no? Que la pandemia, que pues que somos muy buenos en estar señalando, juzgando y criticando, pero ¿dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Como dice, pues se nos va los problemas, cuando venga el problema del calentamiento global y cuando venga pues todos estos problemas que se viene la bola de nieve, pues yo les voy a decir, pues se los dije, ¿no? Entonces, es una manera muy creativa y muy honesta de decirnos, pues, despiértense, mis chavos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y lo que te decía es que ya estamos ahí, ¿no? No cuando ya estamos en este problema de calentamiento global que no nos damos cuenta, y en definitiva, mira, no solamente tenemos que analizar momentos que nos implantaron a nosotros como mexicanos y mexicanas en nuestra historia, ¿no? Una mitificación de la Malintzin como la gran traidora de los mexicanos. Incluso existe el adjetivo malinchista, ¿no? Aquel que le gusta todo lo que es extranjero. Y pues es terrible, yo insisto con eso, empezando por esa parte que desmitifica a la senadora Jesús Rodríguez. Es terrible que tengamos esa concepción de una persona que ni siquiera pudo haber sido considerada como mexicana en ese entonces porque México no existía. Pertenecía desafortunadamente a un imperio que tenía asolada toda Mesoamérica, ¿no? En estricto sentido.
y que como ella lo explica claramente, bueno, pues permitió que mucha gente, muchos pueblos cercanos a precisamente los mexicas, se hartaran y se unieran a los, a los europeos para esta ocupación terrible que consistió en violación y asesinato. Me da mucho la atención como dice, ¿usted cree que esos güeros apestosos pudieron hacerlo solo? Pues no, obviamente no. Es algo que hemos planteado tantas veces aquí en Sin Censura, como es que la conquista de México tiene tantos mitos, ponen a los españoles como que llegaron a México, bueno, a lo que era esa parte de Mesoamérica, a Tenochtitlán, precisamente a traernos la civilización, cuando había una gran civilización ya en esos momentos ahí en esa parte del mundo. Los ponen como los grandes vencedores, cuando en la realidad, pues, mucha gente dice esto, ¿no? La conquista de México fue hecha no por los españoles, sino por los mismos pueblos indígenas que estaban hartos de los mexicas. Y tenemos a esta, pues, mujer que ha sido vilificada, satanizada, de la forma más vil, cuando pues ella fue exactamente, ¿no? Vendida como esclava, pero era una persona muy inteligente, tan inteligente como para conocer varios idiomas, para mantenerse, como una, no solamente intérprete y esposa de Hernán Cortés, sino pues una consejera absoluta de lo que hacía en este abogado, pues no, ni quiero decir conquistador, es que era abogado, de hecho eso preguntan siempre. Eso una vez en un programa de Martínez Serrano preguntaban así, hicieron la pregunta, ¿quién es el abogado el primer abogado de México? Como ya hablando de México, pues fue en todo caso Hernán Cortés. Y después pues lo vincula, como bien menciona nuestra querida Cristal, a la parte interesantísima del veganismo, en lugar de la evangelización del mundo, la vegangelización del mundo. Está buenísimo. Mi querida Cristal, pero ¿qué te parece si ahora vamos a un tema que nos vas a plantear hoy muy interesante? Grábenos, don David, vámonos en chinga, vámonos en chinga. Hoy la especialista en difusión cultural Cristal Irigoyen nos va a plantear el caso de un mexicano muy notable, a quien se le atribuye uno de los sistemas para la televisión a color. El ingeniero González Camarena, una situación verdaderamente interesante para muchos, ¿no? De este desarrollo. No fue en efecto el creador per se de la televisión a color, pero sí de uno de los sistemas más importantes, uno que de hecho utiliza la NASA en sus monitores, y de ahí yo te quiero también presentar pues otros mexicanos notables y situaciones que a lo mejor usted no sabe que se inventaron por mexicanos y que hoy las utilizamos como elementos de primera necesidad en el mundo. Así que pues te escuchamos, querida Cristal. Sí, así es. Bueno, tenemos que agradecer también, pensamos que el ingeniero Guillermo González Camarena solamente hizo estas aportaciones con el tema de la creación, ¿no? de la televisión a color. Pero bueno, él era un gran inventor, él era un genio, le encantaba la astronomía, también fue compositor, tocaba el piano, el violín, era músico, le encantaba, decían que tenía un muy buen sentido del humor, le encantaba jugar bromas a sus amigos, le encantaba la magia, hacer trucos de magia, bueno, fue todo un personaje. ¿Y por qué elegí hablar el día de hoy de Guillermo González Camarena? Creo que en México, sí, el tema de las telecomunicaciones y de nuestro avance tecnológico como mexicanos, le debemos un buen homenaje cada año en su aniversario, porque es gracias a él que nosotros hoy en día podemos vernos incluso en las redes sociales a color, ¿no? Porque el avance tan grande tecnológico del que nosotros disfrutamos también tuvo que ver con estas pequeñas semillas que plantaron y que aportaron grandes científicos como este mexicano Guillermo González Camarena. Y bueno, les voy a contar rapidísimo, les voy a hablar una breve biografía de este gran ingeniero. Él es tapatío, nació en Guadalajara,
y a la edad de 2 años viene a radicar aquí a la Ciudad de México con su familia. Desde muy niño siempre tuvo esa inquietud por investigar, por crear, por hacer sus propios juguetes, sus aparatos, sus luces que prendieran, que apagaran. Y en la calle de Jabre número 74, que desafortunadamente ahora ya no existe, esa casona se demolió y ahora ya hay unos condominios, pero era una casona hermosa, ahí en Jabre, en la colonia Juárez de Ciudad de México. Ahí vivió el gran inventor Guillermo González Camarena, y en el sótano de su casa, él empezó a crear un laboratorio donde justo ahí se creó por primera vez en el mundo la televisión a color. Él tendría 15 o 16 años. Pero bueno, les comentaba que desde niño siempre fue inquieto y su madre le fomentaba esta creatividad y lo apoyaba. Siempre al regresar de la escuela, él se metía al sótano y vámonos, empezaba a crear y a jugar y no dejaba de investigar. Desde niño él empezó a hacer estas grandes aportaciones. Bueno, tenía un hermano, su hermano mayor, que era Jorge González Camarena, este gran artista, escultor, muralista mexicano. Y bueno, se cuenta que estaban en el sótano de la casa y Guillermo, jugando, le decía a Jorge: oye, Jorge, salte afuera de la casa en el patio y a través de las ventanas del sótano, tú dime qué colores ves. Entonces ya salía Jorge y Guillermo proyectaba, ¿no? Le decía, no, pues rojo, verde, y ahí entre un juego y no, regresa Jorge, entra al sótano y le dice, ¿qué? O sea, ¿de dónde sacaste esos colores? Y entonces Guillermo le enseña el aparato que acaba de inventar y proyecta con el aparato que inventa unas figuras muy abstractas a color. Entonces Jorge se queda maravillado y le dice, ¿sabes lo que acabas de inventar, Guillermo? De verdad creo que ni siquiera alcanzas a entender, ¿no?, la magnitud de lo que acabas de hacer. Y Guillermo era un adolescente, ¿no? Le dijo, no, pues creo que sí estoy inventando pues la primer proyección de la televisión a color. Y le dijo, sí, exactamente, yo quiero que las personas que yo conozco, porque Jorge era más grande y estaba relacionado con gente de los medios, de las revistas, de algunas personas de la televisión e incluso de la educación, le dijo, ¿qué te parece si hago una reunión en la casa e invito a conocidos de los medios y de gente importante para que vengan a ver tu trabajo, porque es importante que México lo conozca? Dijo, bueno, pues órale. Bueno, entre esas personas que invitó Jorge a la casa ahí en Jabre 74, en el sótano, fue el licenciado Agustín Yáñez Delgado, que en ese entonces era director de la radio de la Secretaría de Educación. Esto fue en 1932. Fueron, pues ya adultos, gente importante, y sí, frente a sus ojos acababan de presenciar lo que en ese momento era la primera proyección en el mundo de la televisión a color, cuando Guillermo tendría 15, 16 años. Entonces Agustín Yáñez se sorprende y lo invita a trabajar con él a la radio. Guillermo, sin tener estudios formales, entre comillas, de ingeniero, acepta y empieza su formación trabajando. Esta la aportación que hace Guillermo, que se crea gracias a él también la telesecundaria. Es gracias a Guillermo González Camarena que ahora hay telesecundaria y educación a color, educación a través de la televisión. Eso también es uno de los grandes aportes de este gran ingeniero y genio. Bueno, aquí en este trabajo, Guillermo se empieza a relacionar y es donde conoce a Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ya sabemos quién es el gran, pues, empresario Emilio Azcárraga. Le voy a hacer Cristal a Emilio Azcárraga, pero sí, así de pero... Sí, bueno. Perdón por interrumpir. Y entonces empiezan a trabajar juntos y es gracias al apoyo de este gran empresario de las telecomunicaciones, Emilio Azcárraga, que Guillermo tiene el apoyo para crear lo que hoy conocemos como XHGC Canal 5, pero Guillermo siempre estuvo preocupado e interesado por la educación infantil. Entonces, cuando él crea este proyecto, él dice, yo quiero que los niños aprendan también a través de la televisión. Entonces, crea XHGC de Guillermo Camarena, Canal 5, y crea un personaje que se llamaba el Quintito, que era un muñeco de animación, y empezaron con Canal 5 para proyectar temas infantiles. El punto es
que para no hacerla tan larga, porque es una gran biografía, después lo voy a subir a El Cristal del Arte, llega en ese momento en Estados Unidos y en Alemania estaban trabajando en crear aparatos para que tuvieran televisión a color en Europa y en el mundo. En 1942, Estados Unidos se entera de la invención de México con la televisión a color, manda llamar a Guillermo González Camarena y les pide por favor que Guillermo pueda crear televisiones para la educación en universidades de Estados Unidos. Esto fue en la Universidad de Columbia College en Chicago, Illinois. Ahí es la primera vez que México empieza a exportar televisiones con la intención de tener un sistema educativo, y empieza en Estados Unidos en esta universidad. Tal es el avance que aporta con su creación que el rector de esa universidad lo manda a llamar y le da el título de doctor honoris causa, ¿no?, de las telecomunicaciones a Guillermo González Camarena. Entonces, bueno, llega a tener tanto avance y tantas aportaciones a nivel mundial que pues ni Alemania ni países avanzados podían realmente crear lo que Guillermo había hecho, porque él tenía en su creación, en su idea, que la televisión fuera algo económico y que estuviera al alcance de todos los mexicanos. Y todos los aparatos que creaban en otros países eran muy caros. La verdad, era solamente gente que tenía mucho dinero que podía tener estos aparatos en casa, pero Guillermo decía, no, yo quiero que todos los mexicanos de bajos recursos y de recursos estables, quiero que todo mundo tenga la televisión. Este aparato no tiene que ser caro, y más si él tenía la intención de que los niños y la gente también se educara a través de ello. Bueno, pues empieza a estar en la mira mundial y pues crece también a nivel de ciencia con la medicina. En el Hospital Juárez, que fue el primer hospital en el mundo donde se proyectaron operaciones en vivo a color, aportaciones por Guillermo González Camarena. A partir de ahí la medicina también tiene otro avance y dice, ¿sabes qué? Vamos a implementar que se proyecten estas pantallas para empezar a avanzar en la educación con la medicina, y también lo empiezan a introducir en la medicina estas proyecciones. También en la UNAM, o sea, empieza a crecer México con estos avances tecnológicos gracias a este gran ingeniero y genio mexicano. También como dato cultural debo de mencionarles que él era amante de la astronomía y crea su propio telescopio. O sea, era una persona admirable, invencible, siempre investigando, viendo, le encantaba la magia, y las personas que estaban con él gustaban y reían de los trucos que hacía. Tenía una forma de ser muy amigable, y las personas que convivieron con él decían pues que casi era como estar como un niño, ¿no? Era muy bromista. Y bueno, terminamos desafortunadamente con la muerte de este gran genio. Culmina en un accidente por carretera que tiene cuando él va a arreglar unos aparatos que se encontraban en Veracruz en el 18 de abril de 1965, regresando de inspeccionar un transmisor repetidor del Canal 5 que se encontraba en Veracruz. Pues de regreso en la carretera se estrelló de frente con un autobús de pasajeros, y pues desafortunadamente pierde la vida a los 48 años este gran genio e inventor, creador del Canal 5, que pues hasta la fecha sigue vigente este canal, y pues gracias a él nosotros podemos disfrutar hasta incluso de los colores en internet. ¿Cómo ven? Pues yo sí quiero hacer la aclaración aquí rápidamente, Cristal. Tenemos mensajes del público que dicen, sí, pero eso fue parte de una situación con la caja idiota, la televisión, la telebasura, la teleshet, así le ponen aquí en nuestros chats. Sí, estamos completamente de acuerdo que hoy en día los medios tradicionales son una verdadera basura, pero no lo vean como una basura por culpa del ingeniero González Camarena. Sus intenciones fueron absolutamente buenas y válidas. Si se hubiera utilizado la televisión con cualquier otro tipo de fines, con un fin muchísimo más cultural, propositivo, que era lo que él tenía, ¿no? Él lo utiliza para la telesecundaria, que es tan importante hoy,
para comunidades apartadas en México, absolutamente necesaria, o bien para la transmisión de datos y de imágenes en una cirugía, o faltó también ahí, por ejemplo, a plantear la parte de cómo se utilizó su sistema en la NASA, ¿no? Para hacer las transmisiones desde el espacio, imagínense, con el ingeniero González Camarena. Bueno, eso le da un vuelco absoluto a esta historia. Por supuesto que fue necesario y fue absolutamente loable la participación de un mexicano tan destacado como el ingeniero González Camarena. Ahora bien, los mexicanos y mexicanas son muy chingones y somos parte de una serie de inventos que no son tan reconocidos en el mundo, situaciones que se utilizan todos los días por todo el mundo, y que no son reconocidos como se debe. Ese es el caso, por ejemplo, de la televisión a color, de un sistema a color que ha sido utilizado como parteaguas para otros, y que utilizamos hoy en día en otro tipo de sistemas. Pero de ahí, mi querida Cristal, yo me quiero ir al caso del químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, el inventor de la pastilla anticonceptiva, una situación verdaderamente importante y necesaria para la humanidad. A este químico, pues muchas veces se dice que no le hicieron justicia como a González Camarena, porque se le atribuye a Rosenkrantz y a Gerasi la creación del método anticonceptivo, de la píldora anticonceptiva, cuando pues él fue el creador, junto con ellos, pero él es el creador primordial de este compuesto, que hoy es absolutamente necesario para muchas personas y que es fundamental. Y me recordó mucho el caso más artístico de Juventino Rosas, quien seguramente conoce muy bien nuestro queridísimo don David el Grande. Juventino Rosas, el gran compositor mexicano, compositor de valses mexicanos, que fue minimizado y discriminado en Europa. Muchos de sus valses eran tocados en los grandes salones de Europa y de los Estados Unidos, y cuando les decían que era un vals de Juventino Rosas, decían, ¿cómo es posible? Claro que no, esto lo creó un alemán, o lo hizo un austriaco. ¿Cómo un mexicano va a poder escribir un vals tan bonito como Sobre las olas, que a lo mejor don David nos estará deleitando mañana en la parte lírica de Sin Censura? Pero bueno, lo voy a intentar convencer, porque no se la sabe también por ahí, pero lo voy a intentar convencer ahorita después de que terminemos. Y esa es la realidad. Mexicanos y mexicanas chingones, quiero que se vaya usted con esta idea de cómo podemos llegar a hacer muchísimas cosas sin importar en el momento en el que estamos, ni nuestra pobreza tal vez, las situaciones a las que nos enfrentamos. Tenemos mucho potencial los mexicanos para sacar no solamente a nuestro país, sino al mundo adelante. Querida Cristal, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Y bueno, ¿de qué nos va a estar platicando la próxima semana en la tan gustada sección de Vámonos en Chinga, el Cristal del Arte, con Cristal Irigoyen? Una aportación. Aquí nos está hablando del contenido que crea la televisión actualmente. Estamos haciéndole un tipo pues sí, si no homenaje, un reconocimiento a un ingeniero mexicano que hizo grandes aportaciones tecnológicas, y que gracias a él podemos ahora disfrutar de muchos avances en esta área, en este sentido. Ya el contenido, bueno, pues ya lo decidirán los creativos, los publicistas, los escritores, eso ya es otra cosa. Pero bueno, hay que agradecerle también sus aportaciones, y bueno, que muy pocas veces se hace un reconocimiento o se les menciona a este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, gracias a todos, y nos vemos en el Cristal del Arte en YouTube, ya saben, Cristal con K, estoy en YouTube y en Instagram. La próxima semana vamos a hablar con Alejandra Cermeño, escultura mexicana. Muchísimas gracias y besotes a todos. Sabes que Alejandra Cermeño no sabía, pero es gran amiga mía también, la conozco ya desde hace muchos años y va a ser fantástico. Es más, Cristal, pues dile que si quiere, la invitamos aquí y platicamos los tres, aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. ¿Cómo ves? Yo creo que ella va a estar feliz, claro. Sí, la invito sin bronca, yo creo que sí. Tendríamos que ver su agenda, pero por supuesto que sí. Híjole, qué gusto me va a dar volver a ver a Alejandra Cermeño después de tantos años. Con muchísimo gusto aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, será fantástico.
Mientras tanto, querida Cristal Irigoyen, muchas gracias por una vez más un gran segmento que nos tiene a todos aquí comentando, platicando. Había un señor que hace rato ya no pude ver su nombre, pero que me dijo, oye Toño, tu playera, tu camisa, me recordó una que usaba mi abuelita. Y mientras, casi me muero de la risa cuando lo leí mientras hablaba sobre esto, pero le agradezco por esta, pues tan bonita camisa de polo que traigo que le recordó a su abuelita. Cristal, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Cuiden a los animales. Besos. Bye. Hubiera sacado allá tu gatita. Sí, cuiden a los animales, por favor. Y gracias a usted que se conectó con nosotros. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción. Gracias a María López, hoy a cargo de los chats, a cargo de la moderación de los chats. Muchísimas gracias, querida María. Me parece que tenemos otro moderador por ahí, pero no lo encuentro. Pero María López, le agradecemos infinitamente, pero sobre todo le agradecemos a usted que se haya conectado con nosotros desde muy temprano. Nos parece fantástico siempre platicar con usted. Se pone muy bueno esto, ¿no? Y qué a gusto. Vamos a vernos mañana a las 6:45 de la mañana. Más al rato, Vicente Serrano lo espera en Sin Censura Nocturno con un programa de agasajo. Que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga. Y bueno, yo aquí me voy con mi camisa de abuelita a otra parte. Que le vaya muy bien.